Buenos días, tardes, noches. Es un hórrido placer saludarlos nuevamente. Espero se encuentren muy bien del otro lado de la pantalla. Las historias que estás por escuchar son relatos de zombies reales. ¿Escuchaste bien? Personas sin vida que se mueven y caminan. Pero no te preocupes, estos acontecimientos ocurrieron en un corto lapso de tiempo. Pues el saber que las personas vuelven a la vida después de haber fallecido son un tema sumamente perturbador y paranormal. Quédate a experimentar el verdadero terror. Esto es Inframundo Relatos. El zombi de la morgue, basado en experiencias 100% reales. Ocurrió en el otoño del año 2011. En ese entonces yo trabajaba en un hospital del Estado de México. Allí fue también que conocí a quien hoy es mi esposa. No fui yo el que vivió esta experiencia. Fue justamente mi mujer. No obstante, se las quiero compartir, ya que me parece un hecho sumamente escalofriante. Yo me desempeñaba en el sector de la geriatría. Mi mujer era enfermera y en ocasiones se encargaba de la administración en determinados sitios. Esa noche estuvimos compartiendo un té junto a otros empleados en la cocina. Luego de eso se despidió, diciéndome que tenía que preparar algunos papeles en la oficina contigua a la sala de la morgue. 20 minutos después, recibí un llamado desde su celular. Creí que solo quería informarme de algo referido al trabajo. Sin embargo, cuando atendí la llamada, ella no contestó, pero pude escuchar que había alguien más ahí con ella. Alguien pronunciaba balbuceos que yo no podía entender, pero era la voz de un hombre. El mismo susto que me llevó a pensar que ella podría estar en peligro me hizo reaccionar rápidamente. Salí de la cocina para dirigirme corriendo hacia el lugar donde mi mujer estaba. Los otros empleados se asustaron por mi conducta, razón por la cual me siguieron. Ellos también vieron cómo la encontramos al llegar al lugar, pero esta no se encontraba en la oficina donde debería. Estaba en la morgue y no se encontraba sola. Había un cuerpo allí. Tendido boca abajo sobre el suelo, mi mujer estaba sentada apoyándose en la pared, al lado de la puerta, sin poder ni siquiera parpadear. Estaba muda, temblando de pánico, con el celular aún en sus manos. Cuando me acerqué a ella, la abracé y le pregunté qué le sucedía. Parece que eso la ayudó a volver en sí y comenzó a gritar espantada cuando me vio. Señalaba con su dedo al cuerpo y repetía una y otra vez que estaba vivo, que le había hablado y quería atacarla. Nadie de los que estuvimos en la sala con ella supo qué decir. Mientras yo la levantaba del suelo para llevarla a la enfermería, los otros levantaron el cuerpo, el cual prácticamente estaba deshecho por el estado de descomposición. Luego, ella nos contó lo sucedido. Dice que cuando llegó a la oficina escuchó un fuerte ruido proveniente de la sala de la morgue. Cuando fue a revisar, vio al cadáver de pie al lado de la camilla. Quedó paralizada de la impresión. El fallecido volteó a verla y comenzó a caminar y dar pasos lentos hacia ella.
es cuando retrocedió hasta quedar sobre la pared. Ella dice que no recuerda haberme marcado, quizás por el mismo estado de shock, pero me confirmó que ese cuerpo putrefacto pronunció palabras y se las dijo a ella, pues la miraba fijamente a la vez que daba esos perturbadores pasos hacia ella. Los de la morgue no se explican qué pudo haber pasado. Dijeron que el cuerpo llevaba allí algún tiempo, pero que lo mantenían en la cámara de refrigeración. Por lo tanto, no sabían por qué mi mujer lo encontró afuera. Y claro, es difícil de creer que el cuerpo haya tomado vida como lo dijo ella. Hay teorías científicas comprobadas que dicen que algunos cuerpos se mueven o incluso algunos pueden llegar a realizar gestos o acciones que parezcan que en realidad aún están con vida. Pero nunca se conoció un caso en el cual el difunto haga todo eso luego de haber transcurrido algún tiempo de su deceso. No obstante, mi esposa asegura que el cuerpo de aquella persona volvió a tener vida, o al menos la mantuvo por el tiempo en el que ella lo vio. ¿Ustedes qué opinan acerca de los zombies? Desde aquella noche, mi esposa cree en ellos. Descarnado. Historia basada en un hecho real. Soy de México, tengo 45 años de edad. Deseo compartirles una experiencia que me ocurrió cuando trabajé en el panteón del pueblo donde vivía en esos tiempos. Mi nombre es René Arellano y esta es mi historia. Eran las 11 de la noche cuando salí de la garita para hacer un recorrido por el lugar. Me acuerdo que había luna llena. Estaba todo claro. Podía ver algunas aves que dormían en las ramas de los árboles que tenían los costados del sendero por el que yo iba caminando. Comencé a escuchar un ruido extraño. Eran como pequeños golpecitos, como si alguien estuviera por ahí cerca, golpeando una madera sobre el suelo. Instintivamente lo relacioné con algún delincuente que intentara robar cosas de valor en las tumbas, ya que no era la primera vez que pasaba. Sin dudarlo, me di la media vuelta y regresé corriendo a la garita, desde donde tomé un arma que solía llevar para defensa propia. Pero cuando minutos después vi de lo que se trataba, no me sirvió de mucho. Una vez que saqué el arma, regresé al sendero lo más sigiloso posible. Intentaba guiarme por el ruido que aún seguía sonando. Paulatinamente fue tomando fuerzas la idea de que quien estaba ocasionando eso se encontraba al otro lado del mausoleo, donde había otro sendero también. Fue tétrico ese momento, pues mientras yo más me acercaba hacia el lugar, ese ruido hacía lo propio. A unos metros pude distinguir la esquina del primer mausoleo. Supuestamente el intruso estaba al otro lado de este. Con el arma preparada llegué hasta allí y girando rápidamente hacia el lugar, di el grito de alto. Más que con lo que me topé en ese momento me hizo salir el alma del cuerpo. Era un hombre, o mejor dicho, los restos de este. Era un cuerpo en descomposición. Estaba tirado sobre el suelo y se arrastraba por él mismo usando una cruz de madera para empujarse. Era ese el sonido que yo escuchaba. La cruz chocando sobre el piso de cemento que el pútrido cuerpo manipulaba con tanto esmero. Lo sé porque sus ojos desorbitados se dirigían hacia mí. No sé si tuvo alguna reacción al verme, ya que el resto de su cara se caía a pedazos.
Las mismas manos con las que sostenía la cruz estaban esqueléticas. Tenía puesto un traje negro que prácticamente estaba destrozado, sucio y lleno de tierra. Todo indicaba que ese cuerpo estuvo sepultado, e indudablemente en ese mismo panteón. Hoy recuerdo ese momento y me sorprendo de cómo puede llegar a reaccionar el cuerpo humano. Pues al ver tan aberrante imagen, tendría que haber tenido todas mis facultades predispuestas para escapar de allí. Pero no pasó. Todo lo contrario, no podía mover mis piernas como debería. Mis brazos, mis manos y cada músculo de mi cuerpo se pusieron rígidos como una piedra. A duras penas logré darme la media vuelta y comenzar a caminar hacia la salida. Muy lentamente y sin poder ni siquiera parpadear, pero saliendo en fin. No sé cuánto tiempo demoré en llegar hasta el portón de ingreso. Lo que sí recuerdo muy bien es cómo el sonido de esa cruz chocando contra el suelo iba quedando detrás. Poco a poco comencé a tomar velocidad. Cuando llegué a la primera casa que estaba después del panteón, me detuve. Fue aquella familia que me ayudaron a llegar al hospital, pues prácticamente mi corazón quería salirse de mi pecho. Nunca nadie encontró el cuerpo afuera de alguna tumba en el panteón. Los demás empleados revisaron todo el lugar después de que conocieron lo que pasó. Todo quedó como una simple alucinación mía, producto quizá del desvelo o la poca costumbre, ya que apenas llevaba unas semanas trabajando en aquel hórrido panteón. Pero estoy muy seguro de lo que vi y fue 100% real, no fue una alucinación. Y eso lo llevaré hasta el día en que muera y tengan que enterrarme en aquel mismo panteón. Mujer zombie. Historia basada en una anécdota real. Toda mi vida me gustó el montañismo. Comencé a practicarlo desde que era adolescente. A veces me juntaba con algunos amigos. Tomábamos el equipo necesario y salíamos a escalar algunas de tantas montañas que hay en el hermoso lugar en donde vivo. En una ocasión sucedió algo que me motivó a suspender esa actividad por un tiempo. No sufrí ningún accidente ni nada de eso, o mejor dicho, no fui yo el que lo sufrió, pero lo que me pasó esa tarde me afectó tanto que tuve que visitar psicólogos por años hasta que logré superar el trauma causado. Mi nombre es Andrés Salva. Esto me pasó hace ya más de una década. Era un domingo, día en el que mis amigos no podían acompañarme debido a sus compromisos familiares. También yo me ocupaba de pasar tiempo con mis padres, pero en esa ocasión ellos viajaron a otro lugar a visitar a mi hermano que en esos años estudiaba la universidad. Me desperté temprano, desayuné y armé mi mochila para adentrarme a la gran aventura que me aguardaba. Ignorando esta vez, el terror sería el plato fuerte. Conducí mi auto hasta el lugar preferido. Lo estacioné en el sitio de siempre y comencé a caminar hasta llegar a los pies de la montaña elegida previamente. Fue en el trayecto que me sucedió esto. De pronto escuché a una persona gritar. No había nadie más que yo en ese momento en el bosque. Por lo tanto, me sentí más que obligado en acudir a los gritos. Estos me guiaron hasta un lugar cubierto de arbustos y enredaderas. Me detuve frente a un pequeño precipicio. Cuando en ese instante el grito volvió a sonar, supe que venía desde allí abajo. Con mucho cuidado me acerqué hasta la orilla. Desde allí la pude ver. Era una mujer,
pero ella tenía la apariencia más horrenda que vi en mi vida. Ella no podía estar viva, teniendo esa condición. Su cara estaba descarnada, podía ver parte de sus huesos en ella. La parte superior izquierda de la cabeza estaba sin nada. El cuero cabelludo le colgaba hacia el otro costado. Su pierna derecha estaba partida con sus huesos expuestos. Misma condición que tenía uno de sus brazos. Era solo su mirada y sus gritos los que me daban a entender que estaba viva. Preso de esa confusión y miedo, comencé a correr en busca de ayuda. Cerca había una cabaña ocupada por guardabosques, así que apunté para allá. Una vez que estuve frente a ellos, fue que caí en cuenta que lo que acababa de ver no podía ser posible. Esa mujer tendría que estar sin vida desde ya hace días. Con palabras que ni yo mismo podría creer, comencé a narrarles a los guardabosques lo que me había encontrado. Por más que sus expresiones me indicaban que no me creían, prepararon sus cosas y me pidieron que los guiara hasta donde estaba la mujer. Cuando llegamos la encontramos tal cual yo la vi, destrozada y en un acelerado estado de putrefacción, pero estaba como tendría que estar, sin vida y sin movimientos. Días después me contaron que el cuerpo llevaba ya varios días en el lugar. La pobre mujer habría sufrido un accidente y cayó al precipicio quebrándose sus huesos, que fue lo que la limitó para poder salir de allí por cuenta propia. No obstante, la misma autopsia indicó que ya llevaba sin vida todo ese tiempo. Es decir, que cuando yo la vi, no pudo haber hecho todo lo que hizo frente a mí. Aún así, yo nunca voy a negar lo que sucedió. No puedo. Es más, es parte de mi tratamiento psicológico. Decir que lo que vi fue irreal me causa más daño todavía. No sé si habrá personas que tuvieron alguna vez una experiencia similar. Personas que se hayan topado con cuerpos sin vida y después los hayan visto moverse. Me gustaría poder platicar con ellos. Al fin de cuentas, solo quien pasó por algo así podrá comprenderlo en plenitud. El zombi del rancho, basado en una anécdota real. Corría el año de 1990. Yo aún vivía en el rancho junto a mis padres, en un arrinconado pueblo de México. Tendría 18 años de edad cuando aquella tarde mi cuñado fue apresado por la policía por un delito que no cometió, no sin antes haber sido trasladado directamente a un hospital, ya que estaba totalmente fuera de sus cabales. Luego de haber vivido la macabra experiencia que les contaré a continuación. Mi nombre es Alfonso Chávez. Esta es una de esas historias que quedan marcadas de por vida en el seno familiar. Esa noche mi cuñado llegó a casa comportándose de una manera anormal. Se sentó a la mesa a compartir con nosotros y permaneció en silencio en todo momento. Mi hermana le preguntó si le ocurría algo, a lo que él respondió que no, que estaba todo bien. Solamente se encontraba cansado por la jornada laboral y deseaba descansar. Luego de la cena, se fue a dar una ducha. Antes de dormir, él tenía el cargo de controlar los animales del corral. Estaba haciendo eso cuando comenzó a gritar pidiendo ayuda. En ese instante yo todavía estaba despierto, así que fui el primero en salir de la casa para acudir en su auxilio. Lo encontré detrás del granero. Estaba sentado, paralizado. Había un hombre a su lado. Era este quien lo mantenía aturdido. Sé que sonará muy increíble esto que les contaré,
Pero aparte de mí también lo vio mi padre, quien llegó a la escena pocos segundos después de mí. El hombre que estaba con mi cuñado parecía un zombie. Es la palabra exacta con la que puedo describir a ese ser. Tenía ropa ensangrentada. Su camisa estaba destrozada de tal modo que su pecho estaba al descubierto. Vi que tenía un corte inmenso sobre él, pero la herida era tan grotesca que su carne estaba abierta, así como se corta el cuerpo de un animal en la faena. Mi cuñado también tenía sangre sobre sí, por lo que asumí que tuvo contacto con ese hombre. Luego nos contaría que éste intentó estrangularlo. Una vez que llegó mi padre al sitio y vio al hombre, también se quedó petrificado. Mi cuñado continuaba gritando desde el suelo. Creo que los tres vimos cuando el sujeto movió sus labios para intentar hablar. No lo consiguió porque se lo impidió un charco de sangre que brotó de su garganta. Después de eso, él miró hacia un costado y comenzó a caminar hasta mezclarse en la penumbra del monte. Nosotros quedamos pasmados hasta que llegaron mi madre y mi hermana. Mi padre estaba preparando el caballo cuando llegó la policía, preguntando por mi cuñado. Por obvias razones no pudo hablar con él porque éste no paraba de gritar. También lloraba del miedo, pero lograron hablar con mi padre frente a nosotros. Fue así que supimos lo que pasó. Esa noche mi cuñado regresaba a casa. Se encontró en el camino con uno de sus amigos. Los dos venían platicando tranquilamente cuando de repente se les apareció este hombre. Tanto mi cuñado como su amigo dicen que el sujeto intentó robarles, algo que lamentablemente no se pudo confirmar, pues el amigo sacó un cuchillo de entre sus prendas e hirió de muerte al asaltante. Le abrió el pecho y la garganta, ambas heridas que nosotros mismos vimos. Por lo tanto, el hombre falleció a los pocos segundos de haber recibido las cuchilladas. Era imposible que después apareciera en el rancho buscando quizás vengarse de mi cuñado, algo de lo que su amigo se salvó al vivir un poco más alejado de la zona. No fue un fantasma lo que vimos esa noche, fue el cuerpo del mismo difunto, que de manera inexplicable se dirigió luego hasta nuestra casa. Un zombie, dirían muchos hoy. El cuerpo fue encontrado a pocas distancias de nuestra casa. Al parecer cayó mientras se alejaba, y esta vez sí mostraba signos de estar sin vida. Pero por las dudas, se encargaron de enterrarlo ese mismo día. Mi cuñado salió al mes de la cárcel, al no podérsele relacionar con el crimen, pero su amigo sigue preso hasta el día de hoy. ¿Qué te han parecido estas aterradoras historias basadas en hechos reales, enviadas por ustedes, el público? Espero tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Sin más por el momento, me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.